Buenas tardes con todos. Buenas tardes a todos nuestros compañeros y al ingeniero Luis Puro. Nosotros somos el grupo 3 y a continuación nosotros les vamos a hablar sobre qué son las curvas de aprendizaje y cómo se enfocan dentro del cálculo integral, cómo se calculan o cómo están relacionadas entre sí. Como primer punto vamos a empezar con una frase que en sí está relacionada directamente con el tema que nosotros vamos a exponer, que es curvas de aprendizaje, donde nos dice que la productividad nunca es un accidente, es siempre el resultado de un compromiso con la excelencia, la planificación inteligente y centrada en el esfuerzo que realizamos. Ahora sí vamos a conocer qué son las curvas de aprendizaje. Como bien aquí nos dice, las curvas de aprendizaje son una representación gráfica y conceptual que podemos hacer que nos muestra cómo mejora el rendimiento, la eficiencia o la reducción del tiempo y el costo de realizar una tarea a medida que se repite y ya vamos adquiriendo experiencia. En sí lo que nos trata de decir este texto es que una curva de aprendizaje representa la relación entre la experiencia adquirida y el esfuerzo necesario para realizar una tarea. A medida que una persona o empresa ya repite una actividad, esta adquiere conocimientos y habilidades, lo que nos permiten así trabajar de forma más rápida o eficiente. Por esta razón, el tiempo, el costo o el esfuerzo requerido disminuyen conforme aumenta la producción. ¿Por qué? Porque ya vamos siendo más expertos en sí. El gráfico nos quiere decir que en el eje vertical representa el esfuerzo tiempo requerido, como bien podemos observar ahí. En el eje horizontal representa el número de unidades producidas y aquí podemos ver que al inicio el esfuerzo es alto porque el trabajador está aprendiendo. Cuando aumenta la producción desde N1 hasta N2, el esfuerzo disminuye pasando de un punto A un punto B. Esto ocurre porque la experiencia adquirida permite trabajar más rápido y con menos errores. La línea punteada, ¿qué nos representa? Representa que la curva de aprendizaje va en sus tareas normales, lo que quiere decir que vamos tal cual realizando nuestras actividades de manera más eficiente. Lo que al contrario, la línea punteada representa la curva de aprendizaje normal. ¿Por qué? Lo que ya les acabé de explicar. Mientras que en la línea continua nos quiere decir que existió una interrupción del trabajo. Por ejemplo, se podría dar por diferentes factores, vacaciones, cambios de actividades o faltas prácticas. Y el aprendizaje se pierde. ¿Por qué? Porque ya no estamos constantemente realizando esa tarea. Por eso aparece el punto C, donde el esfuerzo vuelve a aumentar temporalmente. Entonces, lo que nos quiere decir la idea principal del gráfico es que la experiencia reduce el esfuerzo, pero las interrupciones pueden provocar una pérdida parcial del aprendizaje a que podamos volver al mismo punto donde nos costó realizar esa tarea. Eso sería la explicación del gráfico. Ya, ahora podemos decir que las curvas de aprendizaje constituyen una herramienta utilizada en economía, administración y finanzas para analizar cómo la experiencia acumulada influye en la mejora del desempeño de personas, empresas y procesos productivos, ya que este concepto establece que a medida de que una actividad se repite, el tiempo, el esfuerzo o el costo necesario para realizarla disminuye progresivamente debido al aprendizaje adquirido. Por lo cual podemos decir que en la relación con el cálculo integral, las curvas de aprendizaje pueden representarse mediante funciones matemáticas continuas que describen la evolución del desempeño a lo largo del tiempo. El estudio de estas funciones permite aplicar herramientas de cálculo para analizar tasas de cambio, comportamientos acumulativos y tendencias de mejora en diferentes procesos económicos. Ahora yo les voy a hablar sobre también los beneficios que nos otorga las curvas de aprendizaje. Primeramente, la reducción de costos, ya que gracias a una mayor eficiencia y a medida de que los empleados y los procesos se adquieren experiencia, las tareas se contemplan y se completan con mayor rapidez y precisión.
También tenemos la reducción de riesgos mediante la experiencia, ya que con la experiencia acumulada, las organizaciones pueden mejorar su capacidad para identificar y gestionar riesgos potenciales, ya que las lecciones aprendidas de iniciativas anteriores sirven de base para las decisiones futuras, lo que permite implementar estrategias de mitigación de riesgos más eficaces al lanzar nuevos proyectos o implementar procesos. Otra de las ventajas que nos otorgan este tema es que nos permite el desarrollo continuo de habilidades, ya que a medida que los empleados mejoran sus habilidades, se vuelven más valiosos para la organización, ya que el modelo de las curvas de aprendizaje fomenta la formación continua y garantizan que el personal se mantenga al día con las herramientas, los métodos y las tecnologías en constante evolución. Ahora aquí podemos observar cómo podemos calcular una curva de aprendizaje o cómo podemos ver vamos a medida que vamos realizando una tarea, cuál es su resultado. Y bueno, estas son las siguientes fórmulas. La idea general es partir de la integral, que nos dice que la integral se da de C a D, que sería un tiempo inicial al tiempo final o partiendo de una cantidad inicial a lo que queremos buscar, de una función f de x por d, la diferencial de x. Entonces, ¿qué nos dice que es f de x? F de x es igual a por x elevado a b. Luego, si la curva de aprendizaje se modela con una función potencia, que se toma que, como ya vimos, f de x es lo mismo que a por x elevado a la b. Entonces, la integral nos queda la integral de c a d, de a por x de b, de la diferencial de x. Al momento de resolver la integral se obtiene a de x de b más 1 sobre b más 1. ¿Por qué pasa esto? Porque muy bien sabíamos que al integrar, se suma 1 a la potencia. Entonces aquí ya al momento de resolver la integral, como podemos observar, se ve que va de C hasta D. Y esto nos da un resultado que sacando la integral sería es igual a A sobre B más 1 por calculando las integrales que son de C a D, que nos da aquí como resultado de D, B más 1 menos C de B más 1. Donde sabemos que en f de x es igual a x elevada a la b, f de x viene a ser el tiempo necesario de ensamblaje o el de unidades, la a viene a ser la constante, la x viene a ser el número de unidades producidas y la b viene a ser el coeficiente de aprendizaje. Para que esto pueda ser entendido mejor, planteamos un ejercicio donde nos dice que la electromecánica Morales produce calculadoras electrónicas en su línea de ensamblado. Las primeras 50 calculadoras demandan 70 horas y por cada unidad adicional de 50 calculadoras se requieren menos tiempo de acuerdo con la curva de aprendizaje. Entonces nos pregunta, ¿cuánto tiempo demandará el ensamblado de 500 calculadores después que se les ha ensamblado las primeras 200 calculadoras? Entonces, a continuación vamos a ver los datos que son importantes para poder calcular. Ya, aquí tenemos, como bien ya nos planteaba en el programa, que la curva de aprendizaje y lo que ya nos acaba de decir nuestra compañera que f de x es el tiempo de ensamblaje o el tiempo requerido que se necesita. Y aquí como ya en el problema vimos, nos podemos observar que ya nos planteó la función. Entonces f de x sería igual a 70x elevado a menos 0.32, donde la cantidad inicial de producción es igual a 200 y la cantidad final de producción es 500, lo que la integral vamos a calcularla de 200 a 500. Entonces aquí aplicamos las fórmulas que ya vimos. Entonces sería f de x es igual a 70x elevado a la menos 32. Lo que hacemos es que realizamos la integral de 200 a 500. Tenemos en la función que sería 70 de elevado a la menos 0.32 por la diferencial de x. Esto que nos da es un igual a 70
de x de menos 0.32 más 1 sobre menos 0.32 más 1, que esto le evaluaremos en 200 y 500. Como aquí podemos observar, sacamos de un lado la integral para que así pueda hacerse de mejor manera, o separamos la integral. En otras palabras, lo que nos quedaría 70 dividido sobre 0.68, y lo que vamos a evaluar en las integrales que teníamos de 500 a 200. Entonces sería 500 elevado a la 0.68, porque de eso nos da el menos 0.32 más 1, el cálculo que nos toca realizar. Y sería menos 200 elevado a la 0.68. Esto que nos da calculado, cuando ya evaluamos las dos integrales, que fue de 500 a 200, nos da un 31.73 por el 70 dividido para 0.68, que nos da un 3266.32. Entonces así podemos observar lo que nos da ese resultado que nos pregunta en el problema, que es el tiempo que demandará el ensamblado de 500 calculadoras después que ya se hayan ensamblado las primeras 200. Gracias. Ahora yo les voy a hablar sobre la fórmula que ya antes hemos visto, que se refiere al costo total acumulado. Podemos observar que es la integral de c hasta d por ax elevada a la b por la diferencial de x. Esto nos da igual a a sobre b más 1, que esto lo multiplica a d por d elevada a la b más 1, y todo esto menos c elevado a b más 1, donde a, como ya lo habíamos mencionado antes, que es el valor inicial, como el tiempo, el costo de la primera unidad. X viene a ser el número de unidades, intentos o la producción en sí. B viene a ser el índice de aprendizaje, y como ya sabemos, C viene a ser el límite inicial y D el límite final. De igual manera, hay que tener en cuenta de que para calcular el valor de B es el logaritmo natural de R sobre el logaritmo natural de 2, donde R viene a ser la tasa de aprendizaje expresada en forma decimal. También debemos saber que para esto se aplica una condición, la cual es que B no puede ser igual a menos 1. Ahora yo les voy a mostrar un ejemplo que vamos a desarrollar. El ejemplo nos plantea que una empresa dedicada a la fabricación de equipos electrónicos ha registrado que la producción de la primera unidad requirió 100 horas de trabajo y tuvo un costo total de $1,000. Al elaborar la segunda unidad, el tiempo de fabricación bajó a 80 horas y su costo quedó en $800, por lo cual se nos indica que se cumple una curva de aprendizaje del 80%. Se solicita determinar ¿cuál será el costo total para producir dos unidades adicionales? Es decir, desde la unidad número 3 hasta completar un total de unidad número de 4 unidades. Voy a solucionar este problema. Primero, siempre debemos escribir los datos, ya que con esto nos guiaremos en la manera de desarrollar el ejercicio. Ya, como datos, primero tenemos el número de unidades, el costo del número de unidades de la primera unidad, que viene a ser $1,000. Posteriormente, también nos da la tasa. En este caso, nos da el ejercicio ya la tasa del 80%. Como nosotros necesitamos en números decimales, lo transformamos a esta unidad, que sería 0.80. Ahora, como ya les había mencionado antes, tenemos que calcular B, por lo cual nosotros tenemos que la fórmula de B es el logaritmo natural de R sobre el logaritmo natural de 2. Entonces, nosotros calculamos que B
B es igual a el logaritmo natural de R, que es la tasa de aprendizaje expresada en formas decimales. Entonces sería 0.80 sobre el logaritmo natural de 2. Esto nos da como resultado la aproximación de menos 0.322. Ahora recordemos que en una parte de la fórmula nos menciona que b más 1. Entonces nosotros también tenemos que resolver esa parte de b más 1. Entonces, desarrollamos. B más 1 es igual a menos 0.322 más 1 es igual a 0.678. Ahora que ya tenemos completos los datos, vamos a calcular y reemplazar los valores en la fórmula. Por lo cual, aquí tenemos la fórmula. Entonces, calcularemos el costo hasta la unidad 2. Reemplazamos. Este es igual a, que viene a ser el valor de los $1,000, sobre B más 1, que es 0.678. Esto por la D. La D viene a ser el número 2, porque estamos calculando la unidad número 2. Entonces, sería 2 elevado a la 0.678, que viene a ser B más 1. Todo esto menos 1. Ahora, esto nos sale un valor de $900, ya que 2 elevado a la 0.67.8 nos da una aproximación casi del 1.47, de 1.6. Y esto lo multiplicamos por el 1.475, que nos sale de la división de 1000 sobre 0.678. Entonces, esto sería 1.475 por el 1.6 del 2 elevado a b más 1 menos 1. Entonces, esto es igual, ahí sí, a los $900. Ahora vamos a calcular el costo hasta la unidad número 4. Repetimos el proceso. Sería, esto es igual a 1000 sobre 0.678 por, en este caso, ya no sería el 2, sino sería el 4. Recuerden que estamos calculando el costo de la unidad número 4. Entonces, este es elevado a b más 1, donde este es 0.678 menos 1. Como ya sabemos que el valor de 1000 sobre 0.678 es 1.475, esto lo vamos a multiplicar por 2.56, que nos sale de 4 elevado a b más 1, menos 1.
Esto nos da un resultado de 2.290. Ahora, ¿qué hacemos? Para calcular el costo de las dos unidades adicionales, solo se realiza una operación sencilla. Tomamos el valor de la unidad 4 menos el valor de la unidad 2, por lo cual ya solo reemplazamos, que sería 2.290 menos 900. Esto nos da igual a 1.390. Entonces, ese sería el resultado de este ejercicio. Bueno, como ya último punto tenemos las conclusiones, donde nos dice que el análisis de la curva de aprendizaje evidencia una relación directa entre la práctica progresiva de ejercicios financieros y la mejora en la comprensión de conceptos integrales como costos e ingresos acumulados y crecimiento continuo. El estudio permitió concluir que un mayor dominio del cálculo integral incide positivamente en la precisión de los resultados financieros y en la correcta interpretación de los modelos económicos continuos. Este aporte financiero destaca la importancia del cálculo integral como herramienta clave para la toma de decisiones financieras fundamentales y técnicas sólidas. También podemos sugerir que diseñar y aplicar ejercicios financieros contextualizados, apoyados en representaciones gráficas y casos reales, nos permiten facilitar la comprensión del cálculo integral y promover un aprendizaje significativo orientado a la resolución de problemas financieros. También recomendamos que en futuras investigaciones se profundice más la relación entre el dominio del cálculo integral, ya que la toma de decisiones financieras, incorporando indicadores cuantitativos de desempeño, permitirán evaluar con mayor precisión su impacto en el ámbito laboral, académico y profesional. Muchas gracias por la atención prestada.